Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La paz y las bendiciones de Allah sean con ustedes. Bienvenidos a la clase número 30 del curso Aprender la traducción literal del Corán en español, dictadas por la Academia Internacional de Talimul Corán. Vamos a continuar en la clase de hoy con el segundo capítulo, que es el capítulo Baqara la vaca. Y hoy vamos a estudiar 3 versículos más, que son los versículos desde el versículo número 90 hasta 92. Empezamos, como siempre, con A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Busco refugio en Allah contra Satanás el maldito. Walamma ja'ahum كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Y cuando les llegó un libro enviado por Allah cumpliendo lo que ya tenían, y antes de eso habían implorado la victoria sobre los incrédulos. No obstante, cuando les llegó lo que ya sabían, lo rechazaron. Que la maldición de Dios caiga sobre los incrédulos. Ahora hacemos la traducción literal palabra por palabra de ese versículo. Walamma, y cuando, ¿sí? Ja'ahum, los llegó. ¿Sí? Ja'a literalmente significa él vino, y en ese contexto, en esa connotación, significa llegó a ellos. Hum es el pronombre personal, ellos. Y en ese caso también cuando viene en el contexto de un pronombre posesivo, también significa ellos, que sería más literal su, ¿no? En árabe, como nosotros decimos, los llegó, en árabe se usa el pronombre personal y en ese caso el pronombre posesivo. En realidad se usa en árabe el pronombre posesivo, pero en ese caso es igual, es idéntico. Kitabun, un libro. Min indillahi, de cerca Allah, ¿sí? Que vino un libro desde cerca de Allah. Musaddiqun significa el que testifica, ¿sí? Saddaqa, él testificó. Musaddiqun, el que testifica. Lima ma'ahum, lo que está con ellos. Ma'a, con, hum, ellos, ¿sí? Es decir, que cuando les llegó un libro, lo que testifica lo que ya ellos tenían o poseían ya de antes, ¿no? Es decir, su religión anterior. Wakanu, y ellos estuvieron. Kana, él estuvo o él estaba. Kanu, y ellos estaban. Min qablu, antes de eso. Qablu, antes. Min, de o desde literalmente, ¿no? Pero esa combinación, min qablu, significa antes de eso. Yastaftihuna, ellos piden victoria, ¿sí? Es decir, antes de la revelación del libro, ellos pedían o estaban pidiendo victoria al-ladina, contra ellos. Alá literalmente significa sobre, pero en esa connotación significa contra. Pero literalmente Alá es sobre, es decir, pedir victoria sobre al-ladina, aquellos, literalmente. Sí, incluso acá podemos corregirlo, en vez de ellos, hacemos aquellos. Y yastaftihuna, ellos piden victoria. Fataha, él triunfó, y él ganó, él prevaleció. Y yastaftihuna, ellos piden la victoria. Kafaru, ellos rechazaron. Kafara, él rechazó. Kafaru, ellos rechazaron.
y siempre en el Corán se usa la palabra kafara o kafarú, en particular para las personas que rechazaron la verdad o el Islam, que son los incrédulos. Entonces, es decir, que la gente, en ese caso se refiere a la gente del libro, en ese caso en particular los cristianos, los judíos, que ellos pedían siempre signos de victoria contra los incrédulos, ¿sí? Las personas que no habían o que no aceptaban su religión, sus enseñanzas, ¿sí? Y después dice, falamma, pues cuando, ¿sí? Fa, pues lamma, cuando, Ja'ahum los llegó, acá también, ya les pido disculpas, pero mejor ponemos llegó, que es literalmente, obviamente en el contexto cambia en el presente, pero literalmente significa llegó, ¿sí? Es como el verbo, como ya vimos ahora, vino literalmente, pero en ese contexto significa los llegó. Ma arafu, los que ellos entendieron. Arafa, él entendió. Arafu, ellos entendieron. Kafaru, ellos rechazaron. Kafara, él rechazó. Kafaru, ellos rechazaron. Bihi, ¿sí? Kafaru bihi, bihi literalmente con este, pero en el contexto significa que ellos lo rechazaron, ¿no? A este, a la revelación. El significado de ese versículo es que cuando la gente que ya tenía un libro, ellos siempre pedían anteriormente signos contra los incrédulos. Pero Dios dice que cuando le llegó un signo, en ese caso el libro, que es el Corán, como una verdad absoluta, como un signo contra los incrédulos, ¿sí? Ellos lo rechazaron y no aceptaron al Corán, ¿sí? Fala'anatullahi, pues la maldición de Allah, ¿sí? La'natun, maldición, fa, pues, Allahi, Allah, pues la maldición de Allah, ala, sobre, al-kafirina, los incrédulos. Kafara, él rechazó, kafirun, un incrédulo, y al-kafirin, los incrédulos. El versículo siguiente, bi'sama اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. Por maldad es por lo que vendieron sus almas, no creyeron en lo que Allah ha revelado, quejándose por envidia de que Allah enviará su gracia a aquellos de sus siervos que deseará. De este modo, incurrieron en cólera sobre cólera, y hay un ignominioso castigo aguardando a los incrédulos. Ahora, la traducción literal, Bi'sama, por maldad, o algo muy malo, ¿sí? Que sea algo malo. Es como un deseo, una expresión que ellos lo pasen mal, ¿sí? También. Ishtarau, ¿sí? O lo que es malo es que ellos hicieron negocio. Ishtara, él compró literalmente, o él hizo un negocio, ishtarau, y ellos hicieron un negocio, bihi, con este. Bi es con, hu en realidad es el pronombre posesivo de él, su, pero siempre cuando viene con bi, siempre la hu cambia en hi. Anfusahum, si es malo o sea malo el negocio que ellos hicieron a través de eso con sus almas. ¿Sí? Es decir, que ellos hicieron un muy mal negocio para sus almas. Con lo que se menciona, que es lo que se mencionó en el versículo anterior, ¿no? Que vendieron o rechazaron la verdad. Y antes pedían siempre la verdad, pero cuando llegó la verdad lo rechazaron.
Y anfusahum, anfusun, es el plural de nafsun, que es una persona o un ser humano, y nafsun, una persona, un ser humano, una vida, y anfusun es plural. Y anfusun incluso se usa también en el contexto de gente o personas. An yakfuru, an, que es una connotación, es un conector que yakfuru, ellos rechazan. Kafara, él rechazó, yakfuru, él rechaza, yakfuruna, ellos rechazan. Bima anzalallahu, lo que reveló Allah. Anzala, él reveló, Allahu, Allah. Baghian, por rebelión. Es decir, incluso se podría decir que haciendo un acto de rebelión. Baghian es la forma para el gerundio, es decir, que mostrando o transmitiendo un estado. Es decir, que ellos rechazaron lo que había revelado Allah como un acto de rebelión o por rebelión o en un estado de rebelión. O incluso rebelándose, ¿sí? Pero Baghian, literalmente Baghian, rebelión. An yunazzilallahu, ¿sí? Haciendo un acto de rebelión. An yunazzilallahu, que Allah revela. ¿Sí? Entonces, para ellos, lo que causa la rebelión es acá lo que sigue después. Yunazzilu, él revela, nazzala, él reveló. Min fadlihi, de su gracia. De, min literalmente de, desde, fadlun, gracia. Y al final tenemos el pronombre posesivo que es en realidad hu, pero cambió en he. Ala, sobre, man yasha'u, quien desea. Es decir, que ellos, hacemos también en la parte siguiente y después voy a explicar el versículo, min ibadihi, min de, desde, ibadihi, sus siervos. Abdun, un siervo, ibadihi, plural, sus siervos. Es decir, que ellos rechazan lo que Dios reveló y ellos lo hacen como un acto de rebelión y se rebelan contra la voluntad de Dios, que Él revela la verdad sobre la persona que Él elige entre sus siervos con su gracia. ¿Sí? Es decir, que la elección de Dios se basa en su gracia, en su propia decisión. Pero ellos rechazan o se rebelan contra la elección, contra la decisión de Dios. Es decir, la persona que recibe, o ellos en realidad se rebelan contra el profeta, porque rechazan la elección de Dios, rechazan la persona que Dios había elegido. Faba'u, pues ellos volvieron, ba'a, él volvió, ba'u, ellos volvieron, bigadabin, con cólera, con ira, ala gadabin, sobre cólera, sobre ira, es decir, es una forma, una expresión árabe, decir que volvieron con mucha cólera, o una cólera así constante, ¿sí? Duradera, ¿sí? Walil kafirina, y para los incrédulos, adabun, un castigo, muhinun, humillante, ¿sí? Es un castigo que realmente en ese contexto que humilla a los, o va a humillar a los incrédulos. El último versículo para la clase de hoy, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. Y cuando se les dice, creen en lo que Allah ha revelado, ellos responden, creemos en lo que se nos ha revelado, pero no creen en lo que ha sido revelado posteriormente, aunque es la verdad que cumple lo que ya tienen. Diles, ¿por qué pues
intentasteis matar a los profetas de Allah con anterioridad, si erais creyentes. وَإِذَا y cuando قِيلَ لَهُمْ les fue dicho. Lahum, lahum es para ellos literalmente, que es en realidad la preposición es li para, lahum para ellos, qila les fue dicho. ¿Sí? En realidad sería que fue dicho para ellos, ¿no? Sería la traducción literal en árabe. Qila es la forma pasiva de qala, él dijo, qila fue dicho. Aminu es el imperativo que ustedes crean. Amana, él creyó, yu'minu, él cree, aminu, ustedes crean. Bima anzalallahu, lo que reveló Allah. ¿Sí? Es decir, crean en lo que reveló Allah. Qalu, ellos dijeron. Qala, él dijo. Qalu, ellos dijeron. Anu'minu bima, ¿acaso creemos en lo que? ¿Sí? Amana, él creyó. Nu'minu, nosotros creemos. Y siempre el verbo amana o yu'minu viene con la preposición bi, que literalmente en árabe significa con, pero en español lo traducimos creer en, ¿sí? Unzila alayna, es decir, que nosotros creemos en lo que ya fue revelado sobre nosotros, es decir, hacia nosotros, ¿no? Sería en español la traducción correcta. Pero literalmente en árabe es ala, sobre, y na es nuestro, o es el pronombre posesivo, alayna, sobre nosotros. Anzala, él reveló, unzila, fue revelado. Yakfuruna, y ellos rechazan. Kafara, él rechazó, yakfuru, él rechaza, yakfuruna, plural, ellos rechazan. Bima wara'ahu, lo que está atrás de él. Es decir, que ellos, tras de recibir su primera religión, si en ese caso el judaísmo o el cristianismo, cuando vino el Islam, dijeron que nosotros creemos en lo que fue revelado hacia nosotros anteriormente, pero lo que es ahora revelado ahora, lo rechazamos, lo negamos. Wa huwa al-haqqu, y él es la verdad, y wa huwa él al-haqqu, la verdad. Es decir, que aunque el Islam o ese libro es la verdad, musaddiqan, testificando, o el que testifica, saddaqa, él testificó, musaddiqan, testificando, lima ma'ahum, lo que está con ellos. Qul, decí, imperativo, qala, él dijo, qul, decí vos, falima taqtuluna, pues, ¿por qué matan ustedes? Qatala, él mató, yaqtuluna, ellos matan, taqtuluna, ustedes matan. Anbiya Allahi, los profetas de Allah. Nabiyun, un profeta. Anbiya, los profetas. Min qablu, antes de esto. Min, de, desde. Y min qablu, antes de esto. In kuntum, si ustedes están. Kana, él estuvo. Kuntum, ustedes estaban. Es decir, si ustedes están o si ustedes estaban, mu'minina, los creyentes. Amana, él creyó. Yu'minu, él cree. Mu'minun, un creyente. Y eso sería todo para la clase de hoy. Assalamu alaikum, la paz sea con ustedes y hasta la próxima vez.